Crónicas de lo cotidiano. Parte 3. Mi primo me rogó que lo protegiera, y luego huyó mientras la policía me arrestaba. Todo transcurrió muy bien en los años siguientes. De hecho, fueron los mejores de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Sentía que todo lo que alguna vez se había quebrado, finalmente comenzaba a sanar. Una tarde cualquiera, de esas en las que el silencio compartido entre dos personas se siente más cómodo que cualquier conversación, me hice de valor. Me senté frente a Natalia, la miré a los ojos, y le confesé lo que llevaba tiempo queriendo decirle, que, sin darme cuenta, desde que comenzamos a vivir juntos, desde que conocí cada gesto, cada hábito, cada forma de cuidar y preocuparse, me había enamorado de ella. No necesitó pensarlo. Me sonrió con esa ternura suya que siempre me desarma, y me dijo que ella también sentía lo mismo, que al igual que yo, sus sentimientos no habían surgido de golpe, sino que simplemente pasaron, sin planearlo, creciendo poco a poco, hasta volverse inevitables. Desde entonces, seguimos creciendo juntos. El consultorio de Natalia dejó de ser solo eso y se convirtió en una pequeña clínica veterinaria con todo lo necesario. Mi empresa, por su parte, no solo daba mantenimiento a los clientes iniciales, sino que habíamos empezado a trabajar con cadenas más grandes, incluso algunas internacionales. Lo que empezó como un acto de agradecimiento, ahora era una compañía consolidada, con empleados, oficinas pequeñas pero propias, y un nombre que comenzaba a hacerse notar. Eventualmente, nos casamos. Fue una ceremonia íntima, sencilla, pero cargada de emoción. No invitamos a muchos, pero cada persona que estuvo ahí representaba algo importante en nuestra historia. Y aunque hubo ausencias notables, no extrañé a nadie. Durante nuestra luna de miel, en una pequeña cabaña junto al mar, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía solo, «Feliz luna de miel». Por un momento pensé ignorarlo. No quería romper la paz de ese viaje, pero la curiosidad fue más fuerte. Le mostré el mensaje a Natalia, y juntos abrimos el video que venía adjunto. En la pantalla apareció Samuel, mi primo. Estaba visiblemente alcoholizado, riéndose a carcajadas junto a un par de mis tíos, algunos primos y otros rostros que no veía desde hacía años. Parecía una reunión cualquiera, de esas con música de fondo, vasos de plástico y bromas pesadas. Estaban jugando uno de esos juegos de cartas con retos y confesiones. Todos se burlaban y grababan con sus celulares. Cuando le tocó el turno a Samuel, alguien fuera de cámara le gritó, «A ver, a ti te toca confesar algo que nadie sepa». Samuel se acomodó en la silla, tomó un trago directamente de la botella, y sonriendo con ese cinismo que bien conocía, dijo, «Va, pero prométeme que esto se queda aquí». Algunos rieron, otros lo animaron a seguir. Samuel primero preguntó si recordaban aquel suceso, es decir, el choque. Todos respondieron afirmativamente. Confiado de lo que iba a soltar, les reveló que quien iba manejando ese día no era yo, sino él. Todos se quedaron en silencio por un segundo. Samuel se rió solo. Ante la cara de incredulidad de los presentes, Samuel continuó. Dijo que yo iba dormido en la parte de atrás del coche y que como yo iba dormido atrás, me despertó y me rogó que dijera que yo iba manejando. Agregó que yo, por idiota, acepté. Hubo algunas risas nerviosas. Otros no sabían cómo reaccionar. Samuel alzó los brazos como brindando. Finalizó diciendo que cuando vio la gravedad del asunto, prefirió dejarme como el culpable. Uno de los presentes intentó cambiar de tema. Otro dijo que estaba grabando y que mejor borraran eso. Pero ya era tarde. El video terminaba ahí. Corto, torpe y devastador. Natalia me miró. Yo no podía apartar la vista de la pantalla. Sabía que no era una disculpa, que Samuel no lo había hecho por remordimiento, sino por burla, por cinismo, por soberbia. Pero, sin quererlo, acababa de hacer la confesión que nadie más había querido escuchar durante años. Y ese video, ese simple archivo recibido en medio del mar, iba a cambiarlo todo. Después de ver el video, no pude dormir. Ni esa noche, ni las que siguieron. No era solo la confesión de Samuel. Era todo lo que representaba, los años que pasé encerrado, solo, sintiéndome culpable incluso de cosas que no había hecho. Era la burla, la indiferencia, el abandono. Natalia me preguntó si quería hacer algo con ese video. Yo solo le dije, ya no es por venganza, es por justicia, por mí, por lo que perdí. Cuando regresamos de la luna de miel, tomé acciones legales. Hablé primero con un abogado,
recomendado por uno de los clientes más antiguos de mi empresa. Le mostré el video, le conté todo desde el inicio. El abogado fue claro. Teníamos material, sí, pero no sería fácil. El video, aunque grabado en un contexto informal, contenía una confesión explícita, reconocible y con testigos. Pero había un problema. Yo ya había sido juzgado y sentenciado. Lo primero que hicimos fue presentar una solicitud de revisión del caso, sustentada en nueva evidencia, no considerada en el juicio original, el video. Como parte de la reapertura, se investigó a partir de mi nueva declaración formal. El video detonó una revisión completa de los elementos originales del caso. Y ahí fue cuando todo empezó a encajar. Los peritajes médicos y forenses del accidente, que en su momento no se analizaron con profundidad, volvieron a ser revisados. El informe actualizado señalaba que yo no tenía presencia de alcohol en sangre, tal como ya se había registrado, pero que ahora, con el contexto correcto, cobraba más relevancia. A mis heridas físicas, contusiones en el costado, el cuello y parte de la espalda, eran más compatibles con alguien que iba acostado o recostado en la parte trasera del vehículo, justo como yo lo había declarado esta vez. Por otro lado, las lesiones de Samuel, como la quemadura por fricción en el pecho por el cinturón y la fractura leve en la muñeca derecha, coincidían claramente con el perfil de un conductor en un accidente frontal. Esa combinación entre la confesión en video, mi nueva declaración, los elementos médicos ignorados o malinterpretados en su momento y que el abogado que me representó en aquella ocasión, corroboro que eso fue lo que yo conté que había pasado, se inclinó la balanza. Samuel fue citado a declarar. Intentó minimizar sus palabras en el video diciendo que era una broma pesada, pero nadie le creyó. Los testigos, aunque renuentes, no lo defendieron. Y finalmente, el tribunal dictaminó que yo no había sido el conductor responsable del accidente. Me absolvieron de todos los cargos originales. Sin embargo, el juez fue claro. Usted cometió un delito, señor, dijo en audiencia. Encubrir un hecho y declarar falsamente ante la autoridad tiene consecuencias. Y aunque lo hizo por presión y sin plena conciencia de lo que vendría después, eso no lo exime completamente. Me declararon culpable de encubrimiento y falsa declaración, pero como ya había cumplido una condena mayor a la correspondiente, no debía cumplir ninguna pena adicional. Tampoco se me impusieron sanciones nuevas. Quedé libre. Al fin, realmente libre. Natalia me acompañó en todo el proceso. Cada audiencia, cada declaración, cada firma. Y aunque el juicio fue corto en comparación con lo que viví, cuando todo terminó y salimos del edificio de tribunales, me eché a llorar por primera vez en muchos años. Lloré en silencio, con la frente en el hombro de la mujer que me salvó la vida sin saberlo. Después del juicio, cuando todo se resolvió y mi nombre fue limpiado, mis padres empezaron a buscarme. Primero fueron mensajes, luego llamadas, todas ignoradas. Me pedían disculpas, decían que querían hablar. Pero ya no sentía necesidad de escucharlos. No era por rencor. Simplemente, ya no los necesitaba. Aprendí a vivir sin ellos, sin su voz, sin su aprobación. Y, con el tiempo, también aprendí a vivir sin la herida. Casi un año después, comenzaron de nuevo las llamadas. No respondí. Pensé que era más de lo mismo. Hasta que una prima me contactó por mensaje. Ella confesaba que fue ella quien me envió aquel video durante mi luna de miel. Ella fue quien lo grabó. Me pidió una llamada urgente. Accedí con cierta duda, más por respeto que por interés. Sin dejarme decir nada me explicó que mi hermana había tenido un accidente. Se había caído por las escaleras del edificio donde vivía sola. La fractura en la parte baja de la espalda no era compleja, pero sí urgente. Si no se intervenía pronto, podía dejarle consecuencias permanentes. Por un error administrativo, el seguro médico no iba a cubrir la cirugía a tiempo, y la familia, desesperada, no sabía a quién más recurrir. Ellos solo querían saber si yo podía ayudar en algo. Colgué, salí de casa y manejé directo al hospital que me indicaron. Era uno de los hospitales donde seguía colaborando gracias a aquel primer cliente que creyó en mí. Lo contacté. Le expliqué lo que pasaba, y sin dudarlo, activó todos los recursos necesarios, ajustes en el papeleo, autorizaciones, firmas. Horas después, todo estaba en orden y la operación sería cubierta por el seguro. Esperé en el hospital, y cuando mi hermana salió del quirófano y despertó, me permitieron entrar. Ese reencuentro me golpeó distinto. Al verla, tan vulnerable y tan feliz de verme, entendí que nunca debía alejarme de ella.
Cuando todo pasó, ella era solo una niña. No tenía por qué cargar con decisiones de adultos. Nos abrazamos, y aunque no sabía que yo había gestionado todo, se notaba que solo le importaba tenerme ahí. Me pidió que no volviéramos a dejar pasar tanto tiempo sin vernos. Y aunque no prometí nada, los dos supimos que ese reencuentro tenía que significar algo. Pero ese no fue el único encuentro de esa tarde. Mientras salía de la habitación, me encontré con mis padres. Ellos también estaban ahí. Y fueron ellos quienes le contaron a mi hermana que yo había sido quien resolvió todo. Se acercaron con el rostro bajo, más callados que nunca. No hubo un discurso largo ni una súplica. Esta vez solo se limitaron a agradecerme. Lo hicieron sin orgullo, sin esperar nada a cambio. Y por primera vez en muchos años, los sentí verdaderamente sinceros. No fue un momento feliz, pero sí un momento de paz. Les dejé claro que lo que ocurrió no podía borrarse, pero que tal vez, con el tiempo, podríamos empezar de nuevo. No hice promesas, solo dejé una puerta entreabierta. Y eso, para ellos, fue suficiente. No sé si es lo justo, no sé si merecen otra oportunidad, pero sé que me nace dársela. Y por ahora, no necesito nada más.